Lección número 11 de la Escuela Sabática para Adultos, jueves 12 de junio. El título de la lección de hoy es, para esta hora. El tema central es, la importancia de la profecía bíblica y la confianza en la providencia divina, para mantener la esperanza en tiempos de dificultad y conflicto, con una visión a largo plazo en el plan eterno de Dios. El estudio de la lección de hoy se centra en Esther capítulo 4, versículo 13 y 14, Esther capítulo 5, versículo 1 al 3, y Esther capítulo 9, versículo 20 al 28. Vamos a analizar estos pasajes, y luego veremos cómo se conectan con la lección de hoy. Empecemos. Estamos en el Imperio Persa, durante el reinado de Asuero. La historia nos sitúa en un momento de gran crisis para el pueblo judío, disperso por todo el imperio después de su exilio. Un hombre llamado Amán, un oficial de alto rango, ha sido ofendido por Mardoqueo, un judío que se niega a inclinarse ante él. En su ira y odio, Amán trama un plan para exterminar a todos los judíos del imperio, y logra obtener un edicto real que autoriza este genocidio. Mardoqueo, al enterarse de la terrible noticia, se viste de cilicio y ceniza, y hace saber la situación a la reina Esther, su prima y protegida. Esther, quien ha mantenido su identidad judía en secreto, se encuentra en una encrucijada. Ir ante el rey sin ser llamada es una ofensa capital, pero no hacer nada significa la aniquilación de su pueblo, y por ende, la suya propia. Los versículos que analizaremos nos muestran el llamado de Mardoqueo a Esther a actuar, la valiente decisión de Esther de interceder, y el resultado final de la intervención divina que llevó a la liberación y la celebración del pueblo judío. Este relato nos ofrece una poderosa lección sobre la providencia de Dios, la valentía personal y la importancia de la fe en tiempos de crisis. Ahora que ya comprendimos el contexto, vamos a hacer un comentario breve de cada uno de los versículos. Comencemos con Esther capítulo 4, versículo 13 y 14. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Este versículo nos presenta el desafío directo de Mardoqueo a Esther. Él nos advierte que nuestra posición privilegiada no nos exime de las consecuencias de la desobediencia o la inacción. En la historia de la redención no hay neutralidad. Si el pueblo de Dios sufre, todos sus miembros están en riesgo. La advertencia de Mardoqueo resuena con la verdad de que, como adventistas, no somos inmunes a los peligros del mundo o a los ataques del enemigo. Debemos comprender que la fe y la obediencia no son opciones, sino necesidades vitales. Versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, liberación y salvación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En este versículo, Mardoqueo nos confronta con la idea de la providencia divina. Él nos asegura que, aunque nosotros fallemos, Dios cumplirá su plan. Si nosotros no actuamos, Dios encontrará otra forma de llevar a cabo su obra de salvación. Sin embargo, nos advierte sobre las consecuencias de nuestra inacción, que podría llevarnos a la pérdida de nuestra posición y nuestra misma existencia espiritual. La pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta es crucial para nosotros como adventistas. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito divino, entendiendo que las oportunidades y talentos que Dios nos ha dado no son para nuestro beneficio egoísta, sino para ser utilizados en su servicio, especialmente en tiempos de crisis. Hemos sido llamados para esta hora, para proclamar el mensaje del tercer ángel, y preparar a un pueblo para la venida de Cristo. Ahora vamos a comentar Esther capítulo 5, versículo 1 al 3. Versículo 1. Aconteció al tercer día, que se vistió Esther su vestido real, y estuvo en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y el rey estaba sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Este versículo nos muestra la valiente decisión de Esther. Después de 3 días de ayuno y oración, ella se viste con su vestido real, simbolizando su preparación y determinación para presentarse ante la autoridad más alta, a pesar del riesgo. Para nosotros, esto representa la importancia de la oración y la preparación espiritual antes de enfrentar desafíos importantes. Nos vestimos con la armadura de Dios, y nos presentamos ante el trono de la gracia con humildad y fe, confiando en que Dios nos dará la gracia y el valor para cumplir nuestra misión. La acción de Esther es un recordatorio de que debemos actuar con fe, incluso cuando el camino parece peligroso. Versículo 2. Y cuando vio el rey a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó Esther y tocó la punta del cetro. En este versículo, presenciamos la providencia de Dios en acción.
La gracia que Esther obtiene ante los ojos del rey es una clara señal de la intervención divina. El cetro extendido simboliza la aceptación y la seguridad. Para nosotros, esto representa la respuesta de Dios a nuestra fe. Cuando nos presentamos ante Él, con humildad y con el propósito de cumplir su voluntad, Él nos extiende su favor y nos da la seguridad de su aprobación. La acción de Esther de tocar la punta del cetro es un acto de sumisión y aceptación de la gracia ofrecida. Nos enseña a acercarnos a Dios con reverencia y a recibir sus bendiciones con gratitud. Versículo 3. Dijo el rey a Esther: ¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Este versículo ilustra la generosidad real y simbólicamente la generosidad de nuestro Padre Celestial. El rey no solo acepta a Esther, sino que le ofrece una promesa inmensa. Esto nos recuerda que Dios, en su infinita misericordia, no solo nos recibe, sino que está dispuesto a darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Como adventistas, sabemos que nuestro Dios es un Dios de abundancia y que sus promesas son verdaderas. Nos invita a pedir con fe, sabiendo que Él tiene poder para conceder incluso lo que parece imposible, especialmente cuando nuestras peticiones están alineadas con su voluntad salvífica para su pueblo. Y por último vamos a analizar Esther capítulo 9, versículo 20 al 28. Versículo 20. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. En este versículo, vemos a Mardoqueo documentando y difundiendo la victoria. Esto nos enseña la importancia de recordar y perpetuar las obras de Dios en nuestra historia. Para nosotros, esto significa la necesidad de mantener vivos nuestros hitos proféticos, como el gran chasco y el surgimiento del movimiento adventista, para recordar cómo Dios nos ha guiado. También nos impulsa a compartir las buenas nuevas de la salvación de Dios con todos, estén cerca o lejos. Versículo 21. Ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada año. Este versículo establece la celebración anual de Purim. Nos muestra la necesidad de establecer recordatorios y observancias que nos ayuden a recordar la fidelidad de Dios. Así como el sábado es un recordatorio semanal de la creación y la redención, y la Santa Cena nos recuerda el sacrificio de Cristo, Purim nos enseña a conmemorar los momentos en que Dios interviene poderosamente para librar a su pueblo. Versículo 22. Como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes en que se les cambió la tristeza en alegría, y el luto en día bueno, que los convirtiesen en días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. En este versículo, se nos describe la naturaleza de la celebración: reposo de los enemigos, cambio de tristeza a alegría, y el paso del luto a un día bueno. Esto resuena profundamente con nuestra experiencia como cristianos. Dios nos da reposo del pecado y del enemigo espiritual, y nos cambia la tristeza del mundo por el gozo de la salvación. La práctica de compartir porciones y dar a los pobres subraya la importancia de la generosidad y el amor fraternal en la celebración de la bondad de Dios. Nuestra fe debe manifestarse en actos de servicio y beneficencia hacia los que nos rodean. Versículo 23. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. En este versículo, observamos la pronta obediencia del pueblo judío. Una vez que comprendieron la magnitud de la liberación y la importancia de la celebración, la aceptaron y la hicieron parte de su tradición. Esto nos insta a ser prontos en nuestra obediencia a la voluntad de Dios y a la dirección que Él nos da a través de sus siervos fieles. La unidad en la observancia de las prácticas bíblicas fortalece nuestra comunidad de fe. Versículo 24. Porque Amán hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos destruirles, y había echado esto es, suerte, para exterminarlos y acabar con ellos. Este versículo nos recuerda el origen de la amenaza y el odio de Amán. Nos ayuda a comprender la naturaleza del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así como Amán, el enemigo de los judíos, buscaba exterminarlos, Satanás, el enemigo de Dios y su pueblo, siempre está ideando formas de destruirnos. El o suerte, nos muestra cómo los planes del enemigo, aunque parezcan tener un elemento de azar, son frustrados por la soberanía de Dios. Versículo 25. Mas cuando Esther vino ante el rey, él mandó por carta que el perverso designio que aquél concibió contra los judíos recayese sobre su cabeza, y que colgasen a él y a sus hijos en la horca. En este versículo, vemos la justicia divina manifestarse. El designio perverso de Amán recae sobre él y su descendencia.
Esto es un testimonio poderoso de que, aunque la justicia puede parecer tardar, Dios finalmente vindicará a su pueblo y castigará a los que se oponen a él. Nos da confianza en que al final de los tiempos, el pecado y sus autores serán destruidos y la justicia prevalecerá. Versículo 26. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y por las palabras de esta carta, y por lo que ellos mismos vieron y les aconteció. Este versículo reitera el nombre de la festividad y nos recuerda la base de su celebración. Purim no es solo una tradición, sino una conmemoración de un evento real y poderoso en la historia de la salvación del pueblo de Dios. Para nosotros, nuestras creencias y celebraciones, como el sábado o la segunda venida de Cristo, están basadas en la palabra de Dios y en la evidencia de su intervención en la historia. Debemos recordar el gran chasco y la comprensión de las profecías como la base de nuestra identidad como movimiento adventista. Versículo 27. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito y en el tiempo señalado cada año. En este versículo, se enfatiza el compromiso generacional de los judíos con la celebración de Purim. Esto nos desafía a nosotros como adventistas a inculcar nuestras creencias y nuestra herencia profética en las generaciones futuras. Debemos asegurar que el conocimiento de cómo Dios nos ha guiado en el pasado se transmita a nuestros hijos, para que ellos también puedan establecer y tomar sobre sí la misión y la fe de nuestro movimiento, y no dejar de celebrar los hitos proféticos y la esperanza de la segunda venida. Versículo 28. Y que estos días serían recordados y celebrados en todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, y que estos días de Purim no dejarían de ser observados por los judíos, y que su memoria no se perdería de su descendencia. En este versículo, se subraya la universalidad y la perpetuidad de la celebración de Purim. Nos enseña la importancia de que la verdad de Dios y las experiencias de su providencia sean recordadas en todas las esferas de nuestra vida y en todas las comunidades. Como adventistas, no solo buscamos recordar el pasado, sino también vivir y proclamar la verdad presente a todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. La memoria de la intervención de Dios nunca debe perderse en nuestra descendencia, porque en ella radica nuestra esperanza y nuestra misión. En conclusión, en estos pasajes del libro de Esther, vemos un relato poderoso de la providencia divina y la respuesta humana frente a una crisis inminente. El punto de partida es la urgente advertencia de Mardoqueo a Esther, donde nos recuerda que nuestra posición no nos aísla de las amenazas que enfrenta el pueblo de Dios. Nos desafía a comprender que, si no actuamos, Dios encontrará otras vías para su plan, pero nosotros sufriremos las consecuencias de nuestra inacción. La pregunta crucial, ¿y quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino?, nos impulsa a reflexionar sobre nuestro propósito individual y colectivo como pueblo remanente. Hemos sido llamados y equipados con un mensaje específico para este tiempo final. La valiente decisión de Esther de presentarse ante el rey, después de un ayuno y oración, nos enseña la importancia de la preparación espiritual y la fe activa. Su obtención de gracia ante el rey y la promesa generosa de éste, nos aseguran que cuando nos acercamos a Dios con humildad y propósito, Él nos extiende su favor y está dispuesto a conceder abundantemente más allá de nuestras expectativas, siempre que sea para la consecución de su plan. Esta experiencia nos fortalece en la convicción de que la oración eficaz tiene un poder transformador. Finalmente, los pasajes sobre el establecimiento de Purim nos revelan la respuesta de un pueblo agradecido. Al recordar la liberación de sus enemigos y el cambio de luto a gozo, el pueblo judío estableció una celebración anual. Esta observancia nos sirve como un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios y de cómo Él invierte los planes del enemigo. Nos enseña la importancia de recordar nuestra propia historia profética, de celebrar las victorias de Dios en nuestra vida y en nuestro movimiento, y de compartir esas bendiciones con los demás a través de la generosidad y el servicio. Así como los judíos se comprometieron a recordar Purim de generación en generación, nosotros también estamos llamados a transmitir la memoria de la intervención de Dios y la esperanza de la segunda venida a nuestra descendencia, asegurando que el mensaje del tercer ángel resuene en todas las provincias y ciudades hasta el fin de los tiempos. ¿Y de qué manera se relaciona estos pasajes con la lección de hoy? Los pasajes de Esther y la lección se relacionan de la siguiente manera. Número 1. La providencia divina y la intervención de Dios. En Esther capítulo 4, versículo 14, se menciona la frase, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta frase es el corazón de la relación entre los textos de Esther y la lección. Mardoqueo nos confronta con la idea de que Dios tiene un plan, y si un instrumento falla, Él levantará otro.
Esto se alinea directamente con la lección que afirma que Dios interviene para salvarla, y que liberación y salvación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Nos muestra que Dios usa a individuos en momentos específicos de la historia para cumplir su voluntad. La gracia obtenida por Esther y el éxito final en el derrocamiento de Amán demuestran que, a pesar de las maquinaciones humanas y las amenazas mortales, la mano de Dios está obrando detrás de escena para proteger y liberar a su pueblo. Esto es un ejemplo práctico de la providencia divina mencionada en la lección. Número 2. Mantener la esperanza en tiempos de dificultad. La situación desesperada de los judíos, condenados a la exterminación, representa los tiempos de angustia o momentos oscuros que menciona la lección. Sin embargo, la historia de Esther no termina ahí. La transformación de la tristeza en alegría y luto en gozo demuestra que, incluso en las circunstancias más sombrías, hay una base para la esperanza debido a la intervención divina. La lección afirma que la profecía, aunque hable de tiempos difíciles, también da esperanza, y que la promesa de liberación es fiable. La historia de Purim es la materialización de esa esperanza y promesa. Número 3. Actuar con valentía y estrategia. En Esther capítulo 5, versículo 1 al 3, muestra la valiente decisión de Esther de arriesgar su vida al acercarse al rey sin ser llamada. Este acto de fe y coraje es un ejemplo claro de cómo el pueblo de Dios debe actuar con valentía y estrategia frente a la adversidad. La lección nos dice que debemos transformar la adversidad en liberación y esperanza. Esther, al actuar, no solo se salva a sí misma, sino que se convierte en el instrumento para la liberación de todo su pueblo. Su acción estratégica, junto con la guía de Mardoqueo, cambia el destino de los judíos. Número 4. Visión a largo plazo y el plan eterno de Dios. La conmemoración anual de Purim establece un recordatorio para todas las generaciones. Esto se conecta con la idea de tener una visión a largo plazo y entender que las pruebas actuales son solo momentos temporales. La celebración de Purim no solo recordaba la liberación pasada, sino que también miraba hacia un futuro donde la fidelidad de Dios seguiría siendo evidente. La lección argumenta que, aunque no siempre es así, que las cosas salgan bien a corto plazo, la visión a largo plazo del plan de Dios nos da esperanza. La historia de Esther es un testimonio de cómo, incluso después de un edicto de exterminio, el plan de Dios prevalece y lleva a una victoria duradera, que se celebra por generaciones. En conclusión, los pasajes de Esther sirven como una ilustración concreta y poderosa de los principios y verdades que la lección busca transmitir. Muestran cómo la confianza en la providencia divina, la disposición a actuar con fe y valentía, y la comprensión de que Dios está obrando a través de la historia, incluso en los momentos más oscuros, nos permiten mantener una esperanza inquebrantable en su plan eterno. El relato de Esther es una prueba histórica de que, a pesar de las adversidades, todo resultó bien para el pueblo de Dios, y que las pruebas son temporales en el contexto del gran conflicto. Vamos a responder la pregunta de la lección. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos pasajes en relación con nuestra difícil situación en el mundo actual? Estos pasajes nos enseñan que, en tiempos difíciles, cada uno tiene un llamado único para actuar con valentía y estrategia. Esther es puesta en posición, a pesar del riesgo, para rescatar a su pueblo, simbolizando que nuestra acción decidida, guiada por la fe, puede transformar la adversidad en liberación y esperanza. En resumen, la lección aborda la relación entre la profecía bíblica y la experiencia humana de los tiempos difíciles. Aunque las profecías pueden describir eventos desalentadores, la lección argumenta que su propósito final es infundir esperanza al revelar el plan soberano de Dios. Se enfatiza que Dios interviene activamente en la historia para salvar a su pueblo, utilizando incluso figuras como Esther en posiciones clave. La clave para mantener la esperanza, incluso cuando las cosas no siempre resultan bien a corto plazo, es adoptar una visión a largo plazo del plan eterno de Dios, entendiendo que las dificultades actuales son temporales y que la promesa de redención y gloria es segura. Si te ayudé a desarrollar tu lección de hoy, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.